Sherlock de la BBC se viralizó nuevamente. Somos Vale, Cata, Dulce y Wii, y acá vamos a charlar del comienzo de la segunda temporada. Antes de seguir escuchando, asegúrate de verla, porque va a haber muchísimos spoilers, y además está buenísima. ¿Pero qué es la BBC, chicos? La BBC es tipo el servicio público de radio y televisión de Reino Unido. O sea, como la TV pública de acá Argentina, pero británica. Al principio del capítulo, Sherlock Holmes no tenía tantos casos y cuando encuentra uno era sobre un señor que estaba, digamos que varado con su auto que se le había dañado. Él lo trata de arreglar y cuando lo trata de prender de vuelta hace una explosión en el caño de escape. Lo que pasa es que cuando tipo el señor se queda varado en el lugar donde estaba, como que se ve que hay tipo un horizonte, un mar, qué sé yo. Y ahí también estaba un señor mirando algo. Entonces cuando el señor, como dice Vale, sale del auto para ver qué estaba pasando, ve al señor y no le da importancia, tipo, se vuelve a meter, como dice Vale, trata de aprender y tipo el caño de escape explota. Y ahí se da cuenta el otro señor que estaba mirando el horizonte no estaba más, sino que estaba tirando en el piso con sangre alrededor suyo. Y ahí es cuando aparece Sherlock mediante una computadora, tipo por videollamada con Watson. Lo cual era tipo muy raro para la época porque en la máxima internet que había era como que palomas mensajeras. Lo cual que tipo, si vos te pones a pensar, no es el Sherlock de que estamos acostumbrados a ver, o acostumbradas, sino que es el Sherlock de 2010. Nos pareció diferente lo de la computadora porque estábamos acostumbrados a ver a Sherlock Holmes de 1800 en el cual no tenía nada de cosas, digamos que electrónicas, en el cual en la película se puede ver celulares, computadoras y es algo muy avanzado. Claro, como que nos enseña que estamos en el 2010, incluso más años, porque es muy complicado. Por ejemplo, tipo, para nosotros es re normal hacer una llamada por computadora, pero para esa época es tipo re loco. Che, pero este Sherlock es tipo re diferente al de los relatos, o sea, es mucho menos serio, además más adelante se deja intimidar un montón y es más gracioso. Sí, pero igual sigue teniendo esa cualidad deductiva y lógica que hace que pueda resolver todos los casos. O bueno, no todos, pero la mayoría, capaz. El otro día leí un cuento, cuando estaba aburrida, que era tipo Escándalo en Bohemia, algo así parecido, que se me hizo muy familiar porque había visto tipo el capítulo y me di cuenta que tiene similitudes, pero también es muy diferente. Che, a mí me pareció raro de que nunca habían dicho en los cuentos de que Sherlock robara. Y vieron que se robó un cenicero. Y fue como medio in shock cuando vi eso. Yo dije, wow. Es como que rompe algo de lo que ya teníamos una idea de Sherlock Holmes. Sí, Holmes es que antes. el Sherlock de los textos, como en Escándalo en Bohemia, es mucho más serio y parece mucho más grande de edad. Sí. Y en cambio, el de la serie tiene tipo 20 años y no es como tan máximo. Serio. No es tan serio como el otro. No, yo vi como que, o sea, tiene algunas similitudes igual con los cuentos que leímos. Por lo menos fuma tabaco, es frío, es muy calculador. Sí. ¿Qué más? Es observador también, sabe deducir algunas cosas. Pero tiene, o sea, algunas cosas que vos decís, wow, esto no lo tenía antes cuando leí los cuentos. Es como más persona, tipo más persona como común. Claro. Que en los cuentos. También es diferente Sherlock, que viste que tenía crímenes en el cuento y ahora en la película era como que no tenía crímenes para resolver y los que le llegaban, si les parecía aburrido, no los tomaba y era como que no lo teníamos así tampoco. Era como que en los cuentos te dicen Sherlock Holmes tiene tal crimen y lo tomó. Y no es como que te dice, no quiero este porque me parece aburrido. Pensábamos que era como un defensor de la ley, no importa que sea él. Claro. Porque gracias al blog que tenía en internet, tipo, le llegaban demasiados crímenes. Sí. Y no todos eran tan importantes. Como, o sea, en el texto, como tenías que ir presencialmente o tenías que mandar una carta que no todos podían, era más exclusivo quienes lo hacían.
Sí, también podemos ver que le importa muchísimo cómo lo ve la gente. Por ejemplo, no quería que Watson postee los crímenes que él no pudo resolver. Aunque es algo que a la gente le importa mucho, ver cómo en realidad Sherlock no es quien plantea que es. Igual a mí me parece que también cuando vos lees un cuento es como que te das una idea, pero no es a veces lo que quieren decir de esa persona, de ese personaje. Sherlock es tipo la imagen principal en los cuentos policiales de Enigma. Y eso vemos que en estos 2 episodios no se rompe, ya que pasa primero en clases altas, y esto nos damos cuenta por la tecnología que tiene y por el ambiente. O sea, como que Sherlock siempre está elegante, las casas que va son grandes, son lujosas. Y obviamente que, o sea, Sherlock, Sherlock podemos decir que es una persona muy calculadora, fría en algunos sentidos, porque otros, como ya dije, tipo es muy nene, es muy, no sé si decirlo, como divertido. Y tipo, nada, parece muy infantil Sherlock, pero no le saca lo calculador, lo inteligente, lo observador que es también. Después, el caso de la montaña queda ahí, es como que no se habla mucho después. Entonces nos enfocan a Sherlock en su casa y aparecen unos señores que lo vienen a buscar para llevárselo al palacio de la familia más importante de la realeza. Y se lo llevan así nomás al palacio y ahí le piden un favorzote. Que también se lo llevan a Watson también. Tipo, Watson está en la escena del crimen y se lo llevan con un helicóptero. También eso de que a Sherlock se lo llevan lugares de la familia muy importante hace que conozca a Irene. Claro, porque el favor que le pidieron era que encuentre a Irene y que específicamente encuentre las fotos que tenía en su celular con cámara. Pero como a Holmes no le gustó mucho esto de la idea de que no le digan explícitamente quién era su cliente, entonces como que medio se negó, pero después se dio cuenta que Irene era una persona muy inteligente, muy como... ¿Cómo era la palabra? Ahí está, deductiva. Y nada, como que le gustó porque era como un juego, entonces por eso tomó el caso, o el favor se podría decir, y fue en busca de Irene a la casa. Se podría decir que en la serie se encuentra lo que sería un cuento policial. Para mí sí, porque en el segundo capítulo de la segunda temporada te muestran específicamente cuál es el crimen, qué es qué le pasó al papá de Henry. Luego tenemos las pistas que Henry había visto la bestia, digamos, que había atacado a su papá, que tenía ojos rojos y que era muy aterrador, que esto pasó en Baskerville. Y también se podría decir que Sherlock cumple con las características que tenemos en un cuento policial como detective, ¿no? Claro, en cada capítulo te plantean un crimen nuevo. En el primer capítulo de la segunda temporada, que ya estuvimos hablando, no te plantean muy bien el crimen. Al principio es de la montaña en la que de repente un señor aparece muerto y ahí hay sospechosos, pero después empezamos con lo de Irene Adler, en el que el crimen me parece que es intentar conseguir el celular porque ahí hay una amenaza para la realeza. Bueno, también Sherlock es acompañado por Watson, al igual que en los relatos originales, pero siento que el John Watson de la versión cinematográfica es mucho más participativo que el del texto original de Arthur Conan Doyle, ya que el de la serie va a la escena del crimen en vez de Sherlock, ya que gracias a la tecnología Sherlock se puede quedar en su casa, en su departamento, y hacer que Watson vaya a la escena del crimen y le muestre por medio de una videollamada en su computadora. En cambio, el Watson de los relatos originales es mucho menos participativo. Parece que ese Watson solo observa a Sherlock y cómo él resuelve el caso y espera a que le dé la resolución explicada detalladamente. En el texto original parece que John es más un compañero y un ayudante de Sherlock. En cambio, en la serie parece como su mejor amigo, que pasan todo el tiempo juntos y se llevan
mucho mejor. Ya estuvimos hablando un rato sobre las similitudes entre la serie y los relatos de Sherlock y también sobre por qué sigue siendo un relato policial y no deja de ser enigma. Entonces ahora vamos a pasar a un bloque en el que vamos a dar nuestra opinión sobre qué nos pareció, qué haríamos para mejorarla, que si no tenemos nada para mejorar. Entonces es una recomendación por si les interesa, pueden ir a verla, si no, no. A mí me pareció que, o sea, en el primer capítulo da mucha vuelta el crimen, digamos, y es como que me perdí un poco. Pero en el segundo como que te explican o te dicen cómo es directamente el crimen y es como lo que tenemos ya visto en los textos y es como que fue más fácil de entenderlo. Y una cosa que no me gustó, pero para nada, es que meten, digamos que actividades sexuales en cualquier momento de la serie sin tener algo que ver. Por lo menos en el segundo capítulo me acuerdo que yo vi en un momento, estaba Watson saliendo del restaurante, ve una luz que estaba titilando, va hacia la luz y era una pareja que estaba teniendo actividades sexuales y me parece que no tenía nada que ver con lo que sería Sherlock Holmes. Claro. Yo creo que lo que acaba de decir, ¿vale? Es más como para criticar a Watson, ya que él intenta copiar un poco los movimientos de Sherlock, que él es tan observador que sabe entender todo y la mayoría de veces lo hace bien. En cambio Watson, en esta escena, observa y cree en algo, pero resulta que no. Entonces, es algo tipo crítica. Para mí, algo muy divertido de los dos capítulos era como que era muy didáctica, muy divertida, todo lo contrario a los libros. Los libros se ve que Sherlock es un señor parece un señor y encima muy, ¿cómo decirlo? Tipo, muy recto con todo lo que hace. Pero acá, tipo, en los dos capítulos se ve todo lo contrario. Se ve que tipo tiene altibajos, hay cosas que no lo puede hacer, tiene ansiedad, hay partes que se ríe con Watson. En una parte se tuvieron que pelear para simular que a Sherlock tipo lo habían atacado. También algo que me gustó mucho es que Watson y Sherlock vivían juntos y abajo vivía una señora que era como, yo lo tomé como que si fuera su mamá o su empleada o algo, pero como la quería mucho como familia, entonces cada vez que le faltaban el respeto, por ejemplo Sherlock, Watson se enojaba con él y decía que él le pida disculpas porque no puede hacer eso, porque le faltó el respeto y como que no se permitían esas cosas que se hacían antes. Así que nada, básicamente me gustaron mucho los dos capítulos. Ninguna crítica mala se podría decir, así que me parecieron excelentes. Bueno, a mí me gustó mucho más la versión cinematográfica porque tiene aspectos de la personalidad de Sherlock que me parecen mucho mejores que el relato original. Como que es un poco más gracioso, no es tan serio. Bueno, también me gusta muchísimo más que usen tecnología del 2010 porque te hace sentir como que es algo que está pasando ahora. Aunque el 2010 haya sido hace 13 años, la tecnología es bastante parecida y sentís como si fuera algo que puede pasar el día de hoy. Esto hace que para gente de nuestra generación sea mucho más fácil de entender la historia, porque no estamos acostumbrados a que la gente se comunique a través de cartas o las cosas como eran en el 1800. Claro. Bueno, a mí me gustó muchísimo más ver la serie, quizás porque estoy muy acostumbrado al audiovisual muchísimo más que a la lectura, pero igualmente es una serie que me entretuvo un montón. No pensé que iba a ser así, pensé que iba a ser un bajón ver 1 hora y media la pi de mi pi, pero no fue malo, me encantó en realidad, fue muy divertido. Sherlock es divertido, tipo, el personaje está construido de una forma que no, obviamente ya hablamos un montón de esto, pero no te lo hace pensar como te lo hacen pensar los relatos y
te cambia mucho el personaje. Yo ahora pienso en Sherlock y tipo antes lo pensaba como un viejo con barbita y una pipa todo el tiempo, así aburrido, y ahora me lo pienso como el de el audiovisual, que es tipo muchísimo más divertido y me encantó. ¿Quién te preguntó? En los cuentos en el cinematográfico, ¿algo les pareció muy importante? Eso ponelo como pregunta y después ponemos los demás. Sí. Ahora, tiene que haber un silencio para... Bueno, ¿quién va a hablar? Habla vos de lo de que te parece muy joven. Lo de que te parece muy joven. Muy hot. Es el Doctor Strange. Es más joven que lo que aparenta. Es más joven que lo que aparenta en los relatos.